No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos. Son las palabras con las que Pablo Iglesias ha saludado a los movimientos sociales en su toma de posesión como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Podemos nació de las calles. Sus dirigentes venían de haber vivido el agotamiento de los partidos políticos del régimen del 78 y llevaban por eso mucho tiempo militando en los diferentes movimientos sociales. Desde el movimiento antiglobalización y la lucha por el 07 al no nos representan, pasando por el no a la guerra, las huelgas generales o las luchas estudiantiles. Todas juntas marcaron una agenda contraria al neoliberalismo, que es la que lleva en su mochila la coalición morada. La lucha contra los medios de comunicación del PP va a ser sin cuartel. Alguien ha gritado desde la quinta planta de Génova: no hagáis prisioneros. Esto es, que van a degüello. Van a mentir, van a calumniar, a difamar. Ayer con Venezuela, hoy con Bolivia, mañana, ¿quién lo sabe? Sabemos que el capitalismo significa el fin de la humanidad. Algo que más gente está empezando a entender por los efectos del cambio climático. Que le pregunten a los australianos. Pero no hay ningún programa político viable que decrete el fin del capitalismo y un modelo radicalmente novedoso. Por eso tenemos que operar en una doble dirección. Como nos falta la alternativa global, toca hacer un buen diagnóstico sobre lo que no queremos, para así poder dedicar, sin perder inútilmente energías, todos nuestros esfuerzos para desterrar aquellos comportamientos que identificamos como dañinos. Sin los movimientos sociales, esa tarea es imposible. Y en segundo lugar, hay que ensanchar el ámbito de lo que es posible. Y eso nos lleva a una guerra cultural, que cambie el sentido común y lo corra hacia la izquierda. Sin los movimientos sociales, esa tarea es inútil. Hoy, decir perfil técnico o experto en el ámbito internacional, es decir, neoliberalismo. Asuntos que durante un tiempo fueron consenso, esto es, centro político, hoy son vistas como ensoñaciones bolcheviques. El derecho al trabajo, una pensión digna, un mes de vacaciones, ocio, cultura, universidad. ¡Ay! Parece que son reclamaciones de gente que vive en otro mundo. Hoy, de centro, es, no sé, entender que a una familia le pueden desahuciar la vivienda porque no puede pagar las cuotas y al mismo tiempo exigirle que siga pagando la hipoteca entera. De centro es permitir que la derecha robe a manos llenas, pero montar un escándalo a la izquierda si se salta un paso de cebra. De centro es ganar menos y trabajar más, como dijo el centrista de la patronal Díaz Ferrán antes de entrar en la cárcel por centrarse en robar. De centro es encerrar a los políticos catalanes en una celda y querer tirar la llave y pensar que los jueces nunca se equivocan o que los jueces son honestos y honrados a carta cabal. A la defensiva, la derecha se roba todo. Se roba la bandera, se roba la Constitución, la cruz, las víctimas, Europa, los empresarios, el rey y a Rosalía. Pero suyo solo son Bertín Osborne, Torrente, Carrero Blanco, el yate Bribón y a lo sumo Marta Sánchez. Más Gramsci y menos Bernstein. Más Anguita y menos Felipe González. Más Tierno Galván y menos Solchaga. Más Negrín y menos Indalecio Prieto. Más Pasionaria, Margarita Nelken, Campoamor, 13 Rosas, Montseny y menos Ana Botín. Nos atacan para que nos asustemos y les dejemos paso libre. Sabemos que si nos distraemos, pasan. Esta pelea hay que ganarla en los despachos, en las calles y en las redacciones. Que nadie se duerma, desobedientes. Bienvenidos a la frontera. Ha costado algo más de 80 años, pero por fin hay una parte de España, esa que siempre votó pensando en ruido de sables, en votos útiles, o que fue castigada por sistemas electorales injustos, que se va a sentar en el primer Consejo de Ministros, su primer Consejo de Ministros. En ese camino difícil, lleno de obstáculos y zancadillas, hemos visto un acuerdo entre las cloacas del Estado y los medios de comunicación. Hemos visto al presidente Sánchez diciendo que lo tumbó un medio de comunicación. O hemos visto cómo Villarejo termina en la cárcel, pero los poderosos cubren las espaldas, ainda, sin el cual Villarejo no podría haber hecho parte de su trabajo para las cloacas. Por cierto, el único medio que puso la palabra cloacas en el mentidero político fue el Diario Público. Y ha sido igualmente uno de los diarios que antes entendió que el futuro del periodismo pasa por las redes. Y para hablar de fake news y de política, nadie mejor que una periodista cuya bandera siempre ha sido la verdad y el coraje. Una valiente que en 2019 tuvo la decencia de abandonar la Asociación de la Prensa de Madrid por dignidad
y coherencia. Es la nueva directora de Público. Es presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y es la primera española en la Junta Ejecutiva del International Press Institute. Virginia Pérez Alonso, buenas noches y bienvenida a La Frontera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer. Toma asiento. Muy bien. Oye, Virginia, cuéntanos. Entra esta mañana en el gobierno Podemos, que es prácticamente el primer partido que en España ha trabajado en las redes sociales por excelencia. Sí, la verdad es que es fascinante, ¿no?, ver todo esto. ¿Quién nos iba a decir en los días del 15M, donde además fue cuando nos conocimos tú y yo, que iba a terminar Podemos en el gobierno? Bueno, que iba a terminar siendo un partido político y gobernando, ¿no?, como le pedían entonces Esperanza Aguirre, Cifuentes, con esa ironía, ¿no?, y con esa, exactamente, ¿no?, retranca, ¿no?, de, bueno, estas cosas se piden a través del canal político, ¿no? Bueno, pues se está pidiendo a través de ese canal, ¿no? Había algo generacional ahí, ¿no? Yo creo que totalmente. O sea, creo que en la época del 15M lo que hacía falta era una renovación generacional de todos los poderes y de todas las instituciones, ¿no? Hemos ido viendo esa renovación generacional en la política, lo hemos visto incluso en algunas empresas del IBEX, o sea, que han empezado a tener directivos más jóvenes, ¿no?, lo cual no significa necesariamente que cambien el fondo de la cuestión, ¿no? Es muy típico de los periodistas referenciarse con alguno de los grandes gurúes, ¿no?, del pasado, ¿no?, esos que ya eran mayores durante el franquismo, ¿no? Y no veo muy claro que esa gente esté sabiendo adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos. En tu caso en concreto, miras hacia atrás y encuentras a alguno de esos grandes gurúes o tu generación ya pertenece, ¿no?, a otra manera de entender el periodismo. Bueno, yo creo que siempre está bien tener referentes, ¿no?, lo cual no significa que tengamos que seguir a pies juntillas lo que decían esos referentes, pero yo creo que es importante revisitar a ciertos clásicos para reencontrarnos en el camino que queremos seguir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, ¿dónde miras tú? Bueno, a mí me gusta mucho Leguineche, por ejemplo, me gusta mucho Vázquez Montalbán, o sea, bueno, pues los grandes reporteros, digamos, clásicos que hicieron periodismo sin hablar de periodismo, ¿no? O sea... Oye, sin embargo, tú eres una mujer llena de dudas, incluido este nuevo gobierno. Sí, claro, todo tiene que generar dudas, ¿no? Si no, no seríamos buenos periodistas. A ver, a mí me surgen algunas dudas, efectivamente, y algunas las hemos ido plasmando y compartiendo en la redacción de Público y las hemos plasmado en algunas historias periodísticas, ¿no? Por ejemplo, ahora, con la entrada de Podemos en el gobierno de coalición, se crea un vacío de oposición, de izquierdas, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese puesto y esa posición, ¿no? ¿Quién va a ejercer esa oposición? Bueno, pues quedan partidos más pequeñitos, desde Más País a los regionalistas pequeños, pasando por RC, que tampoco es tan pequeño, ¿no? Pero es muy interesante el debate territorial que se va a abrir en el Congreso a partir de ahora. Porque tú no crees que el propio Podemos actúe de contrapeso al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Yo creo que por lo menos en el principio eso no lo vamos a ver. Creo que va a costar, o sea, de hecho, bueno, ya han tenido que dar algún paso y hemos visto la posición, por ejemplo, con el decretazo digital, ¿no?, que se abstuvieron a la hora de votarlo. Bueno, digamos que no hacía ninguna diferencia el hecho de que Podemos se abstuviera o no, o sea, porque iba a salir igualmente, pero la posición que tuvo Podemos fue la abstención, ¿no? Y eso es una postura, o sea, yo creo que valiente si lo miramos desde la perspectiva del partido, pero incómoda también de cara a sus electores, de cara a las bases, y con la que nosotros los periodistas yo creo que sí que tenemos que hacer una cierta crítica. O sea, cuando el rey le dijo a Pedro Sánchez que el dolor viene después, no se refería a eso. Pues no lo sé, pero es posible que también, ¿no? O sea, yo creo que Podemos no lo va a tener fácil, no va a ser una postura fácil, y de hecho el propio Pablo Iglesias, bueno, pues ya lo ha intentado justificar en algún momento de cara a las bases y de cara a los votantes, ¿no?, explicando que, bueno, pues que van a tener que ceder en algunas cosas y que pedía comprensión, ¿no? ¿Tú te imaginabas esta reacción cuasi furibunda de la derecha? Absolutamente. ¿La dabas por sentado? Yo la daba por sentado, o sea, incluso sin estar Podemos dentro del gobierno,
Quiero decir, lo hemos visto, lo vimos en el momento del gobierno Zapatero, por ejemplo, y desde luego lo hemos visto con los alcaldes del cambio, ¿no? Esa reacción, bueno, no solo con los alcaldes del cambio, sino también toda la cloaca contra Podemos que ha ido saliendo en los últimos años, ¿no? Estaba clarísimo que las derechas iban a hacer todo lo posible porque este gobierno no saliera adelante y en el caso de que saliera adelante, como es el caso, harán todo lo posible para tumbarlo. ¿Esas derechas funcionarían igual si no tuvieran unos medios de comunicación como los que tenemos en España? Posiblemente no. En España se da una circunstancia bastante peculiar, ¿no? Y es que en el lado del establishment, digamos, están la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Eso es algo que en el modelo anglosajón periodístico se estila bastante poco. O sea, por ejemplo, en el modelo anglosajón la opinión está totalmente diferenciada de la información. O sea, ni siquiera el director del medio está a cargo de la opinión, es el editor quien controla la opinión, ¿no? Eso al final es una garantía de independencia periodística, que es la que tenemos que tener en las informaciones. Y eso en España ni ocurre ni se le espera, ¿no? Sin embargo, es verdad que hemos visto medios de comunicación, algunos de nueva creación, como OK Diario, con ayudas a fondo perdido por parte del gobierno del PP. Hemos visto ruido, ¿no?, de financiación pública con visos de ilegalidad también de esos portales digitales. Sin embargo, a veces tengo la sensación de que no se identifica en el conjunto de los medios a esos medios fake, ¿no? Te pongo un ejemplo, hay muchas tertulias donde hay dos periodistas supuestamente del ámbito de la izquierda y los dos periodistas de la derecha son de OK Diario. Sí, bueno, o sea, con el tema de OK Diario hemos visto cómo desde cierta cadena de televisión se ha impulsado, digamos, al personaje de Inda y eso es lo que ha terminado dando ciertas alas a OK Diario, ¿no? Que, bueno, a mi juicio ni siquiera es un medio de comunicación, ¿no? Yo lo llamaría web simplemente, ¿no? Pero sí, o sea, hay ese interés, pero lo mismo que pasa en el escenario político, ¿no? O sea, cuando se intenta confrontar comunismo con fascismo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer un paralelismo perfectamente, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Aquí lo que se busca es la audiencia, lo que se busca es la confrontación, el ruido y el jaleo, ¿no? Entonces, si pones a unos medios enfrentados con otros y son... uno de ellos es OK Diario, pues sabes que tienes audiencia garantizada porque OK Diario miente sistemáticamente en las informaciones que publica, ¿no? Sin embargo, sí que he visto en los grandes medios, estamos hablando de un duopolio, ¿no? A3 Media y Mediaset. Y hemos visto, por ejemplo, el blanqueo del PP con Pablo Casado, que decíamos en broma que te dejas barba y en el PP ya eres nuevo y ya no tienes detrás ni la Gürtel, ni la Púnica, ni absolutamente nada, ¿no? Y ese blanqueo del PP es obra de los medios de comunicación. Sí, pero esto no es nuevo. O sea, esto lleva pasando en este país toda la vida. O sea, bueno, lo contaba muy bien David Jiménez en su libro El director, ¿no? O sea, cómo había, bueno, los partidos tenían sus tertulianos casi nombrados a dedo, ¿no? O sea, y era gente que lo que hacía era repetir el argumentario del propio partido político, ¿no? Bueno, pues este es el juego, entre comillas, un poco penoso y desde luego absolutamente antiperiodístico que tenemos en este país. Pero yo creo que lo que falta también es un poco de presión por parte de los ciudadanos y por parte, en este caso que estamos hablando de televisión, pues de los televidentes, ¿no? De exigir unos mínimos y de tener ese criterio, que eso solo se consigue con una educación pública fuerte y de calidad para poder decir, no, mire usted, aquí me la está colando, o sea, por aquí no paso, ¿no? Siempre se ha dicho eso de perro no come perro, ¿no? Es decir, como que los medios de comunicación no criticaban a los medios de comunicación. Había una suerte de corporativismo muy fuerte y el libro de David Jiménez ha sido recibido casi como un escándalo, un anatema, ¿no? Por parte, claro, sobre todo de los citados. Sí, claro, cómo no, ¿no? Yo creo que el libro de David, al margen de los citados o no citados, que creo que es casi lo más anecdótico del libro, lo que hace es bueno, mostrar la realidad que se esconde detrás de los grandes medios, ¿no? A mí me parece uno de los libros más valientes que se ha escrito últimamente en España. Sí, posiblemente lo sea, ¿no? Pero insisto, o sea, va más allá de la mera anécdota de que cite a unos o a otros, ¿no? Yo creo que lo relevante del libro de David Jiménez es ese entramado político, económico, empresarial
que hay detrás de los medios, o sea, y de la necesidad imperiosa de los medios de financiarse, ¿no? Y yo creo que ese es un meollo en el que nadie había entrado como ha entrado David en su libro. Quería preguntarte también en esa dirección, ¿dónde acaba la línea editorial de un medio y dónde comienza la objetividad, ¿no? Porque todos los medios tienen una línea editorial, lo tiene Público, lo tiene la ABC, y está bien, ¿no? Nadie es neutral, como intento yo explicar a mis alumnos, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Y sin embargo, creo que esa línea entre la objetividad y la neutralidad se está diluyendo. Yo, fíjate, a mí la palabra objetividad no es una palabra que me guste mucho para hablar de periodismo, porque me parece que es una utopía al final, ¿no? O sea, objetivos seríamos si no fuéramos humanos casi, ¿no? Creo que nuestra obligación es intentar ser neutrales, como bien dices, y luego, sobre todo, ser honestos. O sea, creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nuestros lectores o con nuestras audiencias, ¿no? Y eso supone pues, que a veces vamos a tener que contar cosas que a nuestra audiencia no le gustan y otras veces vamos a tener que contar cosas que a la gente que nos paga tampoco le gustan, ¿no? O sea, y ese equilibrio es lo que se nos da un poco mal en este país. Claro, y ahí la pregunta es cómo se logra eso, porque, por ejemplo, estabas hablando y también Radio y Televisión Española parece que tiene una enfermedad crónica que tiene que ver con todo esto que estás contando. Bueno, yo creo que Radio Televisión Española el asunto es todavía más grave, porque de los otros medios que hemos estado hablando hasta ahora son medios privados, pero Televisión Española es un medio público, sin embargo, y no hemos conseguido muchos aspectos idénticos. Pero bueno, yo confío mucho en que a partir de ahora se consiga crear con este nuevo gobierno un sistema realmente transparente y útil y práctico, o sea, para que la televisión española, la televisión pública, funcione como tiene que funcionar. El famoso concurso del que se lleva hablando desde hace mucho tiempo no se ha terminado de poner en marcha. Se hizo una especie de concurso que fue un fracaso. Bueno, pues hay que buscar la manera y desde luego no faltan modelos. O sea, hay modelos en Europa, en algunos países de América Latina, de televisiones públicas que funcionan, ¿no? Creo que el problema de nuestra televisión pública es la manera en la que se establece el acceso a los puestos directivos. O sea, a partir de ahí, cuando se consiga que ese acceso sea transparente y que esos puestos estén ocupados por periodistas que no están vinculados a los partidos en el poder, conseguiremos una televisión pública, la televisión que nos merecemos, por lo menos, ¿no? Los ciudadanos, quiero decir. Hay mucha gente, Virginia, que piensa que vamos hacia atrás, ¿no? Es decir, que el control de la información por parte del poder se ha exacerbado, ¿no? Y es verdad que el famoso libro del 75 de Huntington, de la crisis de la democracia, dice hay que controlar los medios de comunicación para que unos malditos periodistas no nos monten otro Watergate o los malditos telediarios no nos hagan perder la guerra de Vietnam sacando los féretros de nuestros muchachos que vienen envueltos en la bandera. Ahí sí que parece que hay un intento de control. Pero claro, si tú lo miras desde hoy, dices, la ley Mordaza, acusaciones de enaltecimiento del terrorismo, yo qué sé, el derecho al honor. Parece que todo eso va atenazando, ¿no?, la posibilidad de la libertad de expresión de los periodistas. Totalmente, bueno, de los periodistas y de los ciudadanos, no solo de los periodistas. Hay una regresión, no solo se produce en España, se produce también en otros países del mundo. Hay una regresión en materia de libertades. La excusa del terrorismo es la peor que podemos tener porque es la que mejor justifica este recorte de libertades y que además cuando se produce este recorte por motivos que alegan los políticos, ¿no?, terroristas, digamos que la ciudadanía como que lo entiende, ¿no? O sea, entonces se aprovechan siempre momentos muy críticos de mucho impacto social para aprovechar y recortar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablabas del enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Se endurece el Código Penal después justo del atentado de Charlie Hebdo, ¿vale? O sea, y se endurece el Código Penal en un acuerdo pactado por PSOE y PP en lo que llaman el pacto antiyihadista, que no deja de ser un endurecimiento del Código Penal, una reforma del Código Penal precisamente para endurecer este tipo de delitos, ¿no? Al final, ¿qué consecuencias tiene esto? O sea, cuando esto se aprueba, no hubo una respuesta social
salvo la que planteamos desde algunas organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ¿no? Que levantamos la mano y dijimos, cuidado, porque esto puede afectar a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en aquel momento nadie levantaba la mano, salvo algunos pocos, ¿no? Porque se entendía que en aras de la seguridad nacional, que es un clásico, todo valía, ¿no? O casi todo valía. Y con los años hemos ido viendo cómo estos delitos se les han imputado a tuiteros, a músicos, a gente... ¿A titiriteros? A titiriteros, efectivamente, o sea, que están muy lejos de tener la intención de cometer un atentado. ¿Pertenece a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información? Que si INDA pertenece a la plataforma, no, todavía no. Vaya por Dios, qué curioso. ¿Tiene la sociedad española el periodismo que se merece? Yo creo que no, fíjate, creo que no. O sea, la sociedad es mejor que el periodismo. Fíjate que se suele decir que la sociedad es mejor que los políticos y yo les digo, no, las sociedades tienen los políticos que se merecen. Y eso no sería igual con el periodismo. Yo creo que no, Juan Carlos. Creo que tenemos un problema educativo en este país muy importante, ¿vale? En la escuela pública, que es una escuela... Pero en tanto en cuanto esa educación no funcione, hay cierto analfabetismo mediático que lleva a que la gente vote sí, pero eso no es culpa de la gente, al final. O sea, eso es culpa de unos gestores políticos que no han sabido hacer o no han querido hacer su trabajo como deberían haber hecho, ¿no? Yo tengo 2 hijos, adolescente y preadolescente, y veo el tipo de educación que reciben, ¿no? O sea, en aras de convertirlos en ciudadanos críticos, y no veo que eso lo reciban del colegio, quiero decir. ¿Vale? O sea, entonces creo que estamos en un momento de revolución industrial bestial en el que es necesario enseñar habilidades y enseñar criterio a los chavales que están ahora mismo en la escuela. O sea, estamos en un momento de un cambio bestial. Entonces, si no conseguimos trasladar todo esto y conseguirlos poner en una posición crítica, dentro de 30 años seguiremos teniendo la misma sociedad que tenemos ahora, ¿no? Que es una sociedad, a mi juicio, bastante individualista, ¿no? Quizás no es gratuito que prácticamente todos los medios de comunicación son supuestamente empresas y operan con pérdidas desde hace 20, 25 años y alguien lo está financiando. Claro, bueno, esto es como lo de los equipos de fútbol, ¿no? Es muy parecido. Lo que pasa es que cuando pasa con medios de comunicación es tremendo, porque al final, bueno, pues esa deuda a veces se convierte en acciones, lo que significa que ciertas empresas pasan a ser parte del Consejo de Administración de medios de comunicación, y entonces cuando todo esto a la gente no se le explica, y en España carecemos, a pesar de que tenemos una joven ley de transparencia, esta ley desde luego es muy mejorable, y en lo que afecta a la estructura de los medios no se aplica esta transparencia para nada, con lo cual la gente se acerca a un medio de comunicación y no sabe lo que está leyendo, porque no sabe que en este medio tal compañía se sienta en el Consejo de Administración y por tanto no va a leer nunca o casi nunca una crítica a dicha compañía, ¿no? Es todo parte de lo mismo, ¿no? El contrario, Virginia, a veces he visto con cierta sorpresa o ninguneo a público o incluso ataques a raíz de alguna noticia sobre los atentados en Barcelona que me sorprendieron como una necesidad, ¿no?, de acallar determinadas informaciones que solamente las daba el diario público. Bueno, esto en público lo llevamos viendo desde hace muchos años. O sea, cuando empezamos a destapar todo el tema de las cloacas y el caso Villarejo, ningún medio se hacía eco de nada de lo que nosotros contábamos, ¿no? Hasta que saltó el tema de las escuchas del ministro Fernández Díaz, que ahí ya casi no quedó más remedio que hacerse eco, pero se lo hicieron para hacernos una crítica, ¿no? Y diciendo, pues es que esto habría que entregarlo a la Fiscalía del Estado sin conocer cuál era la intrahistoria de todo lo que estábamos publicando, ¿no? Finalmente, cuando a raíz de todas las informaciones que hemos ido sacando en público se empiezan a abrir piezas judiciales, y no son pocas las piezas judiciales que hay abiertas relacionadas con el caso Villarejo, resulta que todos los medios se suben a ese carro como si llevaran toda la vida hablando de este asunto. Los pioneros, ¿no?, han sido muy valientes, Patricia López, totalmente, Carlos Bayo. Hay que reconocerles un mérito, porque además esto afecta, o sea, quiero decir, no es solo una cuestión profesional, o sea, esto tiene un coste personal altísimo, claro, el hacer este tipo de informaciones, ¿no? Y estos periodistas no se han visto apoyados jamás por lo que se llamarían los compañeros, entre comillas, de profesión, ¿no? Nos estamos marchando. Tú, de hecho, te fuiste de la Asociación de la Prensa, ¿no?
Sí, yo dejé la Asociación de la Prensa. Yo, bueno, había empezado a pertenecer a ella, pues no sé, pues hace muchos años, o sea, pues 18 años o 16 años, una cosa así. Y bueno, pues la verdad es que era algo que estaba ahí, o sea, y que no me molestaba, digamos, aunque yo veía, o sea, bueno, pues una falta de reacción con muchos asuntos que no entendía, ¿no? Ahora mismo, si te digo la verdad, ni siquiera recuerdo si hubo un detonante en concreto por el que dejé la Asociación de la Prensa, ¿no? Pero creo que fue que le dieron un premio a un periodista que había, por una información que había publicado que no era del todo cierta, ¿no? Yeah. O sea, entonces, bueno, eso ya me pareció que era un poco la gota que colmaba el vaso, ¿no? En cambio, no van a decir nada cuando sale una foto de un atentado de ETA al lado de la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el gobierno. A ver, yo ¿no? creo que al final, a ver, abordar todos los frentes desde cualquier ámbito, da igual que sea desde un periódico, desde una organización, es muy complicado. O sea, no se puede abordar todo y hacerlo todo bien. Es imposible, ¿no? Pero por eso es muy importante ser muy transparente y explicarle a la gente qué es lo que vas a hacer y qué frentes vas a abordar, o sea, para que todo el mundo sepa en qué vas a entrar y sobre todo en qué no vas a entrar, porque las omisiones muchas veces son casi más, bueno, hablan casi más que las acciones, ¿no? Entonces, si resulta que tú no te vas a pronunciar sobre determinadas cosas, pero luego sí que te pronuncias sobre otras que están en esa línea y que son absolutamente contradictorias, estás definiendo muy bien el papel que quieres jugar, ¿no? Pues tenemos que ir, Virginia, cuando leo cosas sobre el desarrollo tecnológico, redes, internet, podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Cuando el vaso se medio vacía es espeluznante los riesgos que corremos. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como tú, depende del día, pero yo quiero verlo medio lleno. Yo creo que nos trae la tecnología y esta revolución industrial un montón de beneficios, que estamos aprendiendo permanentemente a manejarnos en este nuevo mundo y que tenemos que seguir aprendiendo con cabeza y con criterio, ¿no? ¿El problema de los periodistas qué es? ¿El sueldo o la escasa formación? Yo te diría que más el sueldo. Sí, ¿eh? Defendiendo. Oye, ¿y el papel tiene futuro? Depende, yo creo que sí, que tiene un futuro. O sea, como un elemento casi elitista, ¿no? Yo creo que claro que tiene futuro. Depende de cómo lo hagas. Hay, por ejemplo, hay revistas ahora mismo que se están publicando solo bajo pago, digamos, o sea, no en el kiosco, ¿no? Sino por suscripción y demás, como 5W o Luces, o que son publicaciones magníficas y son publicaciones en papel, ¿no? La gente tiene que soportar a los medios para que sean democráticos, libres y plurales, ¿no? Totalmente. Eso parece que es una realidad. ¿Cuántas mujeres estáis ahora presidiendo medios de comunicación en España? Pues si te digo la verdad no lo sé, pero creo O sea, que la mujer es la única. No, hay más. O sea, yo creo que ya estamos como por la decena. Una cosa así, ¿eh? Sí, yo creo que ya hay unas 10 en medios más o menos pequeños, no todos grandes, pero bueno, yo creo que esto se va normalizando. El siguiente paso es que entremos en los consejos de administración, que ahí es donde realmente se toman las decisiones. Que así sea. Virginia Pérez Alonso, una periodista de esas que llaman de raza, pero de raza nueva. Por tanto, honesta, moderna, implicada en las redes y sobre todo llena de coraje. Muchas gracias, mucha suerte en tu reciente cargo, ¿no?, de dirección. Ana Pardo de Vera lo dejó bien alto y estoy convencido de que tú vas a subirlo aún más. Muchas gracias por estar aquí en nuestra frontera. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. No es fácil que un sobrenombre se imponga sobre el nombre elegido, pero ese es el caso del diario El Mundo, que se ganó el sobrenombre de El Inmundo con, eso sí, un gran esfuerzo personal. El Mundo fue el portavoz de un Mario Conde encarcelado que intentó chantajear al Estado con los papeles que había robado el coronel Perote en el CSIC, queriendo ofrecer secretos del jefe del Estado a cambio de dinerillo. El Mundo fue también una pieza clave del acoso y derribo al último Felipe González, articulando alianzas que el periodista Ansón, que estaba en el ajo, calificaría como conspiración. La tarea de información que hizo El Mundo sobre los GAL, no nos equivoquemos, la conocimos porque perjudicaba al PSOE y porque beneficiaba al PP, no porque tuviera el más mínimo de compromiso con los derechos humanos. Aunque quizá lo que más inmundo hizo a este diario fue alimentar la patraña, desmontada por los jueces, de que el atentado de Atocha fue obra de ETA y no del integrismo islámico. Propagaron esa teoría de la conspiración, que era una mentira que había intentado hacer creer a Aznar desde la mañana del atentado, 4 días antes de las elecciones de 2004. Y fue terrible porque empeoró profundamente la vida y la dignidad de las víctimas, que no encontraban paz porque quedaba abierta la culpabilidad de ese atentado.
Con la llegada de Podemos volvieron a la carga. Este diario, donde se anuncia Nautalia Viajes, publicó mentiras como que Venezuela había financiado a Podemos. Han sido varios los jueces que han dicho que eso era una patraña, una mentira. Este diario, donde se anuncia la cerveza Cruzcampo, vaya por Dios, me dedicó personalmente titulares falsos, que nos lo contó el que había sido director del Mundo, David Jiménez. Eran informes que le había entregado Villarejo, sí, el que está en la cárcel, y que el Mundo los publicó sin contrastar nada, porque la idea era hacer daño, no informar de nada. Este diario, El Mundo, donde se anuncia Mafre, mintió en portadas a cambio de dinero para descalificar a la jueza de Podemos, Victoria Rosell. El juez, que era amigo del ministro Soria, que prevaricó contra Rosell, terminó en la cárcel por sinvergüenza. Y la jueza acaba de entrar en el gobierno para luchar contra la violencia machista. El director actual del Mundo es Francisco Rosell. Y hoy su diario miente como en sus mejores días, pero durante toda la portada. Por ejemplo, dice, Vox ensaya en la calle la oposición frontal a Sánchez. Ensaya en la calle, no. Si hubierais sido honestos, tendréis que haber dicho, Vox fracasa en su convocatoria en las calles contra el gobierno de Sánchez. Porque en el sitio donde más gente convocaron, en Madrid, apenas juntaron a 4.000 personas según la policía. Vamos, un fracaso en toda regla. U otra noticia, la sombra de Villarejo, una amenaza para el IBEX. Una amenaza para el IBEX. ¿Qué estáis aquí contando? ¿Qué significa esta noticia? En el diario de Unidad Editorial, presidida por Antonio Fernández Galiano, hijo de un político de la OCDE. Porque hay que recordar que Villarejo fue, según El Mundo, según el propio diario El Mundo, en palabras de su director David Jiménez, el que proporcionaba las exclusivas falsas al diario. Claro, y visto que Villarejo lleva décadas chantajeando, ¿qué está haciendo Rosell recuperando esas técnicas? ¿Qué estás haciendo Fernández Galiano volviendo a poner portadas que sabéis que son mentira? El Grupo Retiro se anuncia hoy en vuestra portada y vuestra portada está llena de mentiras y no creo que al Grupo Retiro le hagan ningún bien. Hoy hay un gran titular del Mundo y lo firma un periodista clásico de las cloacas, Esteban Urreiztieta, que aparece en muchos sumarios vinculado a Villarejo, a Inda y a la policía política del PP. Vamos, toda una pieza. La noticia dice, Evo Morales pagó a precio de oro 169 vídeos a la consultora de Podemos. La noticia es de Bolivia, no tiene nada que ver con España, pero da igual. Como se les acabó lo de Venezuela, porque hasta los jueces del Supremo dijeron que era mentira, pues ahora quieren entretenernos con Bolivia. Pruebas, ni una, como siempre, pero calumnian. Y así los odiadores del PP, los de Vox, los de Ciudadanos, tienen material renovado para contar en el bar. Bueno, renovado no, porque es lo mismo de siempre. La fuente de las actuales calumnias, ¿quién es? El gobierno que ha dado un golpe de Estado en Bolivia. ¡Ay, ay, ay! Porque Evo Morales ganó las elecciones. Y los problemas que detectaron eran similares a los de cualquier país, infinitamente menores que los que hicieron, por ejemplo, presidente a George Bush en Estados Unidos. Pero claro, aunque no se cambiase la victoria de Morales, daba lo mismo. Porque al final eran los militares los que le dijeron a Evo, ¿te marchas o va a haber sangre? Porque esos militares que sostienen a esa presidenta corrupta son unos golpistas. Así que, ¿qué es lo que busca el diario El Mundo sacando en portada una supuesta acusación contra Podemos justo el día, qué curioso, que toman posesión los ministros? Pues está muy claro. Avisar de que las cloacas están otra vez en marcha y hacer méritos para hacerse ver por la gente de la oposición. Neurona es una consultora que ha trabajado, lo dicen ellos creo que es la única verdad que dicen, ha trabajado en más de 200 campañas electorales. Yo colaboré con ellos hace 2 años. 200 campañas no está nada mal, ¿eh? ¿Y por qué atacan a Neurona? ¿Por qué no atacan a, por ejemplo, la consultora Informe Confidencial de Durán Barba, o a Messina Group, o a Isabel Wright? Y mira que estas consultoras no tienen problema en trabajar incluso con dictadores. ¿Por qué nunca nos han informado de la consultora de Pedro Arriola, que era la mano derecha electoral de Rajoy? La diferencia es que Neurona es una consultora de izquierdas y por eso tienen que acabar con ella. ¡Ay! Dice este periodista de cloacas que esa empresa, Neurona, es la consultora de Podemos. ¡Es mentira! Es una consultora llena de dignidad, que como dicen ellos mismos, ha trabajado en 200 lugares. Pero no es de Podemos. Podemos ha trabajado con muchas otras consultoras. Y el mundo sabe que es mentira. Que sea de Podemos y sabe que es mentira que haya financiación ilegal. Porque los jueces lo han demostrado. Y otra vez la pregunta, ¿por qué el director del Mundo, Francisco Rosell, publica esa mentira? ¿Por qué lo permite Fernández Galiano? Pues está claro. El Mundo se está ofreciendo otra vez al PP, está haciendo méritos para que le entre dinerillo. Recordemos que fue el ministro Soria del PP el que ingresó de las arcas de todos nosotros 1 millón de euros en Unidad Editorial. Qué curioso, coincidió con las portadas contra Victoria Rosell. Urreiztieta,
el que firma esto, viene de trabajar con Inda en El Mundo de Baleares. Igual el diario El Mundo ya no gana dinero con los anunciantes y entonces lo tiene que ganar de otros sitios, porque vendiendo diarios no lo hace. ¿Van a aguantar los anunciantes estar en un periódico basura que les convierte en anunciantes basura? ¿Quiere acaso la Diputación de Girona, que hoy saca publicidad en el diario El Mundo, quiere verse vinculado a una mentira? ¿Ayuda a Peugeot a anunciarse en un sitio con periodistas que faltan a la verdad? ¿Quiere la empresa de relojes Patek Philippe ver ligado a su nombre a un diario que miente? Cuidado, ¿eh? El diario El Mundo ha sido recientemente obligado por sentencia firme a publicar el reconocimiento de que mintieron, inventándose Javier Negre una entrevista falsa. Qué curioso que Javier Negre es uno de los 2 periodistas autorizados por Vox a cubrir sus ruedas de prensa. Y por supuesto, buen amigo de Inda y de Reiztieta. ¿Y quién ha salido a defender a Negre? Qué curioso, el PP y Vox, con tweets específicos al respecto. Aquí los tenéis. Vamos entendiendo de qué va esto de los medios de comunicación en España. Señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Habemos gobierno progresista de coalición. Mal que le pesa a esa derecha que va llorando de rincón en rincón, que va dando gritos afónicos de plaza en plaza, que va eruptando de plató en plató por lo que no pudieron conseguir democráticamente. Su manera de defender la Constitución es cantando algo tan constitucional como el cara al sol, lo que le cantaban a los republicanos antes de fusilarlos. Vaya con estos constitucionalistas. El problema para esta manada de fascistas con correajes de cuero de borrego que huele a sudor viejo es que la camisa nueva que bordaron en 1936 apesta a mala digestión por mucho varón dandy que le echen. Tampoco corren buenos tiempos para esos medios mercenarios que tantas portadas se inventaron contra Podemos y que sabemos que olvidar sería matar a los nuestros otra vez. Ni olvido, ni perdón. Ver a Pablo Iglesias prometiendo su cargo en la zarzuela es algo que no digieren ni con 1 kilo de almas, ni con 3 blixers de omeprazol. No quiero ni pensar la portada del Mundo cuando deroguen la ley Mordaza, o cuando deroguen la reforma laboral del PP, o cuando se sienten a hablar por fin con los nacionalistas catalanes, o cuando suban las pensiones, o cuando suban el salario mínimo. ¿Me acusarán a mí personalmente del ojo que perdió el torero Padilla? ¿Me exigirán a mí la devolución inmediata del oro de Moscú diciendo que si me llamo monedero, pues algo sabré del asunto? Vendrá un memorándum de Bolivia, firmado por esa descerebrada golpista que tienen de presidenta, donde se demuestre que fui yo el que planeó hundir una goleta que traía plata del Potosí en 1745 y que está sirviendo para financiar a Podemos. Si no fuera porque da repelús, resultaría hasta divertido ver a Carlos Herrera emitiendo su programa desde Somalia, como prometió. La COPE le parecería bien ir allí a hacer como del Domun. Ya le veo con su puro y su copita de soberano pellizcando las mejillas de un niño negro y diciéndole «¡Hay que comer! ¡Hay que comer!». ¿Y Eduardo Inda? ¿De dónde va a sacar sus fakes? Si ya no van a tener policía patriótica. Y además Villarejo está en la cárcel. Y el diario El Mundo bajo sospecha. ¿Y o qué diario es la quinta esencia de la basura periodística? Bueno, siempre tienen a Urriztieta, que es muy obediente. Y a Javier Negre, que ya le han perdonado en El Mundo sus mentirijillas. Y todos estos medios de la caverna que tanto han hecho por enfangar la política española, ¿quién les va a seguir amamantando con el salvavidas de la publicidad institucional? El nuevo gobierno representa la esperanza de muchos millones de españoles que querían ver en la Moncloa un ejecutivo que les represente, que trabaje por solucionar las necesidades de las mayorías y no para llenar el bolsillo de ese capitalismo de amiguetes que caracteriza a nuestro país. En definitiva, un gobierno que haga de España un país más justo y mejor y quizá un poquito menos diferente de los mejores países de Europa. Un militante veterano del PSOE me dijo el otro día: habéis salvado el proyecto socialista. Bienvenidos. Es comprensible que en la caverna estén acojonados. Hasta mañana, desobedientes.